pero que tiene sus aristas que lo hacen difícil para los practicantes poder realmente aprovecharlo al máximo. Y ya ustedes entenderán por qué hago esta advertencia. Em, También quería decir que tal vez por cuestiones de logística, yo pediría que se apaguen las cámaras. Digamos, es mucho más fácil para poder mantener la videoconferencia y estar todos conectados. Entonces, por favor, todos apaguen sus cámaras. Y la segunda cuestión que quería mencionar es que preguntas podemos hacer y habrá preguntas, y espero que haya preguntas porque el tema lo amerita. Al final de mi presentación, normalmente yo prefiero las preguntas durante la presentación, lo hace mucho más dinámico, pero creo que por el formato de videoconferencia y webinar es tal vez mucho más práctico por orden dejarlas para el final. Entonces, con estas advertencias, entramos en materia. Entonces, el tema, producción de documentos, práctica en el arbitraje internacional. Ya esto nos ubica en el arbitraje internacional, entonces probablemente habrá algunas referencias a arbitraje doméstico, pero serán excepcionales. Partan de la base que aunque no haga la precisión, me estoy refiriendo a arbitraje internacional. Y aquí ya entramos en materia internacional, cuando se habla en cuestión internacional, no importa cuál idioma se hable, nunca es el idioma verdadero. O sea, cuando yo oigo el español internacional, el inglés internacional, el francés internacional, poco tiene que ver con el español que hablamos los que se hablan como nativos, y lo mismo sucede con inglés y francés. Y eso me lleva a decir que cuando usamos la palabra producción, bueno, realmente viene del inglés, es production, entonces ya comenzamos con los anglicismos. eh, Hablamos también de aportación de documentos, hablamos de exhibición de documentos y se están utilizando todas como sinónimos. O sea, no voy a hacer aquí un curso de gramática, ni mucho menos de buen uso de la lengua española, pero realmente no son tan sinónimos. Y ya entenderán por qué esta cuestión. Y yo, a título de introducción y para que entiendan por qué no son tan sinónimos, voy a comenzar haciendo una comparación y de la diferencia que existe de este fenómeno de la exhibición de documentos en arbitraje internacional sobre figuras parecidas que tenemos en los sistemas de derecho civil y en los sistemas de derecho anglosajón. Lo primero es que esta aportación, producción de documentos en arbitraje internacional es muy distinta de lo que es la prueba de exhibición de documentos que conocemos en la gran mayoría de países de tradición civilista o romano-germánica. En primer lugar, la exhibición de documentos como prueba, y ustedes en la mayoría de los códigos procesales, estoy seguro en los países de tradición de derecho civil, existe la prueba de exhibición de documentos, es concreta, es decir, se tiene que decir qué documento, cuál documento, no es una prueba amplia de una serie, es este tipo de documentos. Y tienen que estar obviamente relacionados con los hechos objeto del pleito. Entonces, estoy haciendo la diferencia, la tradicional diferencia entre derecho civil y derecho anglosajón. Entonces, y comparo exhibición con la expresión que se utiliza normalmente para este ejercicio de aportación de prueba y sobre todo de prueba documental en derecho anglosajón, que es el discovery. Entonces vamos a hacer esa comparación primero que nos va a llevar a la práctica de exhibición en arbitraje internacional. Entonces les decía, en exhibición de documentos, para utilizar el término de derecho civil, y al otro me referiré como discovery, sabiendo ustedes que estoy utilizando abusivamente la expresión discovery porque discovery es mucho más que simplemente documentos, pero para efectos de la presentación limitémoslo a la parte simplemente documental. Entonces decía, en exhibición de documentos, es decir, en el sistema de derecho civil tenemos concreto, se relaciona con los hechos objeto del pleito, o sea, no solamente tiene que ser documentos concretos, sino que además tiene que ser aterrizado en el objeto del pleito. Se le pide al juez, o sea, la prueba es al juez, que es el que tiene que ordenar la exhibición. La exhibición normalmente se hace en audiencia, sea virtual, sea presencial, y el documento se incorpora inmediatamente al expediente.
ya sea una transcripción del documento o una copia del documento o aún el original. Y la sanción es inmediata. Si hay una objeción y esta se acepta, obviamente hasta ahí llega el problema. Pero si no se aporta el documento, si no se produce la exhibición ordenada por el juez, o si se objeta a ella y el juez no acepta la objeción, inmediatamente cae la sanción, que la mayoría de las veces es tener por probado, como ciertos, los hechos que se pretendían probar con ese documento. O sea, es una sanción brutal. Se considera que están probados. Entonces, esa es la exhibición de documentos en un sistema, esa es la exhibición de documentos en un sistema de derecho civil. En el discovery, ¿y por qué hago esta comparación? Y permítanme aquí el paréntesis, porque ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el arbitraje internacional? No se les olvide que el arbitraje internacional es un animal en movimiento, es un animal en evolución, para utilizar términos darwinianos, y ha tomado cosas de los diferentes sistemas que han contribuido a formar el arbitraje internacional. Entonces, por eso me voy a la situación derecho civil, ¿cómo no? Hablemos ahora en el tema del discovery. Esta aportación de documentos en el discovery, primero que todo, yo les decía que era concreta y restringida en derecho civil. Aquí es amplísima en discovery. Es decir, yo puedo pedir todo tipo de categorías amplísimas de documentos y además no solamente, les decía yo, en sistema de exhibición de derecho civil tiene que estar relacionado con el pleito, directamente con el objeto del pleito. En Discovery no. En Discovery basta con que yo considere que puede ser documentos que me pueden llevar a encontrar otra prueba que pueda ser ella sí relevante. Entonces es básicamente por rebote y eso es suficiente para que sea legítima mi solicitud de documentos. Esto, para entenderlo, normalmente el fenómeno de discovery, por eso les decía que estaba usando abusivamente el término discovery para referirme solo a documentos, porque lo que sucede con esta fase de aportación de documentos en el sistema anglosajón es que va muy de la mano con lo que se denominan los depositions, estos testimonios previos al juicio en el cual se pide que personas que deben tener un interés o que puedan estar de cerca o de lejos interesadas o relacionadas con el pleito, participen a responder preguntas, a hacer un interrogatorio por parte de los abogados. No delante del juez, simplemente delante de los abogados. Y sucede muchas veces que a medida que se va produciendo este interrogatorio, estas personas, cuando uno está preparando a clientes en pleitos de derecho anglosajón ante las cortes americanas, lo primero que uno les advierte es que sean muy mesurados en las respuestas, porque los abogados están tomando nota y cada vez que él menciona un archivo, un documento, un computador, ellos básicamente están tomando nota para hacer la próxima petición de aportación de documentos. Y lo mismo sucede, y esto también es anecdótico, pero interesante para que ustedes lo sepan, que cualquier persona que sea nombrada en esas depositions, inmediatamente no ha terminado la deposition, que ya el abogado está diciendo que a esa persona también le quieren hacer deposition. Y eso es lo que hace que el sistema de discovery americano, ya ustedes estarán imaginando cómo esto se convierte en una espiral sin fin, se vuelva tan dispendioso, tan oneroso y que es algo a lo que cualquier extranjero, cualquier inversionista extranjero, cualquier parte que no sea americana y que no esté familiarizado con ello, le tiene terror. Entonces vemos ya la diferencia entre la aportación de documentos, entre exhibición y lo que es la aportación de documentos como parte del discovery. Solo se produce, yo les decía, en la exhibición de documentos, se le pide al juez. Aquí, en el sistema del discovery americano, como ustedes bien saben, esto se produce entre abogados. Esto se hace exclusivamente entre abogados. Yo le dirigo al abogado, le pido que me presente tal persona para hacerle el interrogatorio, pido la request for particulars, que es otro sistema de preguntas dirigidas a la parte, pido la aportación de ciertos documentos y todo eso se hace entre lo que se denomina el intercambio entre abogados. El juez solamente interviene en caso de que haya disputa, mientras están en proceso del discovery, obviamente se están registrando las objeciones, se están registrando las disputas que existen entre las partes sobre la relevancia de los documentos, las preguntas, etcétera. Pero todo ello solamente será decidido por el juez al final de esta etapa del pre-trial discovery, que es como técnicamente se le conoce.
El otro elemento es que el documento, yo les decía, en exhibición de documentos, se hace ante el juez es el que ordena la exhibición de documentos en derecho civil y el documento queda inmediatamente incorporado al expediente. Aquí ya vimos, es amplia, se hace entre los abogados, el juez solamente interviene al final en caso de disputa y en todo caso el documento no se encuentra en el expediente. El documento se volverá parte del expediente el día que la parte que lo quiere usar lo aporte mediante un affidavit, mediante un testigo, porque la mayoría de los documentos en el proceso de derecho procesal federal americano, los documentos se aportan a través de un testigo, de una affidavit que afirma que esos documentos efectivamente son auténticos y que son relevantes y que dicen lo que contienen. Esa es la forma de hacerlo. Entonces vemos que esos son, digamos, los elementos con los que están familiarizados los abogados que ejercemos, ya sea en derecho civil o en derecho anglosajón, respecto de la aportación de documentos. Hago una precisión. En esta disertación no vamos a hablar de prueba documental, porque aquí también muchas veces uno dice, no, aportación de documentos y todo el mundo habla de la prueba documental. No. O sea, ustedes todos saben, experimentados como la mayoría de ustedes seguramente lo son en materia de arbitraje, que los documentos los aporta la parte en el momento oportuno, cuando el tribunal le da el plazo para que presente su escrito de demanda, contestación a la demanda, réplica, dúplica, etcétera, y ahí se aportan documentos. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar y nos limitaremos a la aportación de documentos que una parte no tiene y le pide a la otra que aporte porque los considera relevantes e importantes para su defensa. Entonces no estamos hablando obviamente de la aportación de documentos voluntaria en el curso normal del proceso, sino aquella solicitud de documentos. Y aquí tal vez voy a cambiar la palabra y voy a decir solicitud de documentos. Entonces de eso nos vamos a concentrar. ¿Qué son las solicitudes de documentos? Es decir, ese momento procesal en el cual una parte que no dispone de un documento le pide a la otra que lo aporte porque lo considera que es importante para la defensa de su caso. Y ahí es donde vamos a tocar, digamos, los temas álgidos. Y aquí voy a, después de esta introducción, quiero básicamente darles a ustedes un poco el camino que vamos a seguir en la presentación. Vamos a hablar primero cómo este fenómeno de solicitud de documentos se incorporó al arbitraje. Después hablaremos de cómo es la práctica del mismo, de este tipo de solicitud de documentos en el arbitraje internacional y después concluiré con una muy brevísima, muy breve conclusión. Entonces hablemos primero, como les decía, de acogimiento en el arbitraje. Entonces, la mayoría, digamos, no veo las caras, pero parto de la base de que son muchísimo más jóvenes que yo. O sea, cada vez, a medida que pasa el tiempo, lo que pasa es que uno conoce más gente joven que, que los contemporáneos, lo cual es peligrosísimo, digamos, a efectos de supervivencia, pero es la realidad. Y entonces les puedo hablar de que cuando comencé yo en estas lides del arbitraje, años 90, y ya con eso me delato, la solicitud de documentos era la excepción. O sea, si hubiéramos hablado en los años 90 de solicitud de documentos, tres cuartas partes de la población de quienes hacían arbitraje internacional hubieran abierto los ojos inmensamente diciendo, ¿y eso qué es? ¿Y por qué solicitud de documentos? ¿A quién le voy yo a pedir documentos? Había excepciones, la mayoría de las veces venían de sistema anglosajón, sobre todo de árbitros y abogados americanos habituados a su práctica local, que obviamente, como pasa siempre en materia de arbitraje, cuando uno tiene poca experiencia, se agarra de lo que conoce. Y lo que mejor conoce, como nos pasa a todos los abogados que nos cuesta más trabajo aprender que olvidar, es que utilizamos el bagaje procesal que cargamos a cuestas. Entonces, pues yo sé que ante mis cortes y en mi proceso judicial yo hago esto, pues trataré de replicarlo y hacerlo por lo menos similar en el arbitraje. A veces funciona, la mayoría de las veces poco funciona. Y estos abogados americanos lo hacían con muy poca suerte si el tribunal
era de derecho civil o mixto, con mejor suerte si obviamente estaban hablando el mismo idioma procesal con árbitros que fueran también de origen de anglosajón. Y aquí hago otro paréntesis. En esto del arbitraje, el estilo del arbitraje, y es de las bellezas que tiene el arbitraje, es que la flexibilidad permite que haya varios estilos, que haya forma de adaptarlo a culturas, que haya forma de diseñar estrategias según más convenga a los intereses del caso. Y una de ellas, ustedes oyeron cuando yo les decía ahora que en los años 90 la excepción era porque los abogados y los árbitros venían de common law, cuando una parte escoge abogados y cuando una parte con sus abogados escoge árbitros, ya implícitamente está escogiendo el estilo de arbitraje que quiere llevar. Si yo escojo como abogados, yo parte, escojo como abogados a un bufete cuya experiencia es esencialmente en litigio local y nombro además un árbitro también de esta nacionalidad y de esta cultura jurídica, no importa cuál sea el reglamento aplicable, puede ser un reglamento internacional, no importa cuál sea el derecho aplicable, no importa cuán internacional yo diga que el arbitraje es, en la práctica será conducido como un arbitraje local y muy probablemente como un procedimiento judicial local. Es decir, las partes, en el momento en que escogen, los abogados pueden escoger una firma de abogados que tengan más o menos experiencia en arbitraje internacional y ya comienzan a orientar el tipo de procedimiento que van a tener y aún más cuando escogen el árbitro. Si yo quiero un arbitraje que se conduzca de forma realmente internacional y desprovisto de toda la contaminación local y procesal nacional, necesito escoger árbitros que tengan esa mentalidad abierta, que tengan la experiencia y que puedan efectivamente tener la visión que permita adaptar diferentes figuras, pero hacerlas lo más efectiva posible, lo más eficientes posibles, tal vez es el término correcto, para la conducción del proceso. Cierro el paréntesis. Entonces nos habíamos quedado en este años 90, solicitud de documentos, la excepción. Terminan los años 90 con la primera vez que se hace mención oficial de la solicitud de documentos. Y eso se produce con las reglas de la IBA en materia de prueba en arbitraje internacional. Son 1999, la primera vez que salen las reglas sobre práctica de la prueba en el arbitraje internacional. Y allí se menciona ya directamente la posibilidad, si estoy hablando de memoria, creo que era el artículo 3 de estas reglas, que siguen siendo el artículo 3, han sido entre tanto modificadas un par de veces, 2010 y más recientemente creo que fue el 2022, si no estoy mal, o 2020. Y ya se hablaba de la posibilidad que tiene una parte de pedir documentos y se hacían daban ciertas pautas y premisas para poder hacer este ejercicio. Y aparece, eso año 1999, y ya en los años, inicio del presente siglo, 2000, aparece el famoso Redfern Scale, que deriva su nombre de Alan Redfern, un conocido árbitro y abogado inglés que diseñó la famosa tablita donde se pone la categoría de documentos y los diferentes puntos que aquellos que ya han hecho arbitraje internacional me imagino que han visto. Entonces, ahí la solicitud de documentos adquirió, llamémoslo por decirlo, carta de naturaleza en el arbitraje internacional. Ya no era ni la excepción, ya no era la mención que hacía que abriéramos los ojos y dijéramos de qué se trata, ya todo el mundo sabía de qué estaba hablando, se ha vuelto lenguaje común. En el 2010 llegamos a la generalización. Y aquí ya se volvió, yo diría casi que un paso o etapa obligatoria. Y de esta situación en los años 90, donde a nadie se le ocurría siquiera mencionar solicitud de documentos, pasamos a una situación en los que cuando se discute ya el calendario de procedimiento, inmediatamente, casi por automatismo reflejo, las partes dicen, bueno, y aquí tenemos, después del intercambio, normalmente, después del intercambio de primeros memoriales sobre fondo, vamos a abrir una etapa de aportación, exhibición, solicitud de documentos. Y se convirtió casi en etapa obligatoria. Es más, yo conozco varios árbitros que tienen ya
llamamos nosotros orden procesal número 1 o calendario de procedimiento, modelos en los cuales ya está la etapa de aportación de documentos insertada, aún antes de que las partes siquiera hayan sugerido si necesitan o no necesitan solicitud de documentos. Yo una vez, y aquí les cuento anécdotas, le pregunté a un árbitro, le dije, pero ¿para qué? Yo estaba de coárbitro, le pregunté al presidente, le dije, pero presidente, ¿para qué creamos un problema si nadie lo ha pedido? Y su respuesta fue muy pragmática, me dijo, a ver, yo prefiero crear el problema ahora y solucionarlo ya, porque algún tarde que temprano las partes van a pedir documentos. Entonces, por lo menos les voy a decir, los tienen que pedir en este momento, que tenerme que enfrentar con la posibilidad de que de pronto, a portas de la audiencia, una parte le dé por pedir documentos, lo cual puede hacer. O sea, en ninguna parte se dice que las partes no tengan la posibilidad de pedir documentos, porque y qué bueno que se me acaba de ocurrir esto, nos pensemos que si no hay etapa de solicitud de documentos es porque eso no existe. Es decir, ya como no se dijo que había una etapa para solicitar documentos, entonces pues no podemos pedir documentos. La realidad es que siempre, aún en los años 90 y aún antes de los años 90, la posibilidad de pedir documentos siempre existió. Eso nunca ha sido puesto en duda. Lo que ha modificado es, de una parte, el hecho de que sea una solicitud amplia de documentos, es decir, pedir un documento siempre se ha sido posible. Es que se hable de categoría de documentos y de diferentes solicitudes de documentos y además que se le haya puesto una ubicación temporal en el íter del procedimiento arbitral. Eso es lo novedoso. Luego y cerró mi paréntesis. Y les decía, entonces en este 2010 se convirtió ya en la etapa, este árbitro me dijo, yo prefiero que sea así, y le hallé razón, digamos, tiene su sentido de razón. Pienso que es un poco una mezcla entre pereza mental y, y falta de confianza en las partes, eh, pero la realidad es que es defendible y de hecho la práctica arbitral en los años 2010 lo tomó y lo aceptó como si fuera un hecho sobre el cual no hay discusión posible. ¿Qué pasa hoy? Eso fue en 2010. Pasa como todos los movimientos y los vaivenes de la historia y de prácticas, o sea, son pendulares. Entonces nos movemos de un extremo a otro y yo creo que ahora estamos probablemente después de haber ido al extremo de volverlo esto generalizado y que simplemente hay solicitud de documentos porque sí. Tanto árbitros como abogados estamos tomando una actitud un poquito más crítica hacia la solicitud de documentos. Y ya vamos a ver en qué otros aspectos, pero ya frente a la existencia misma. Y vemos que hoy los tribunales arbitrales comienzan a poner restricciones. Vemos hoy que abogados se plantean si efectivamente es necesario. Y yo creo que estamos moviéndonos hacia un punto de equilibrio que es más que bienvenido. Y por eso me parece que esta charla es muy oportuna porque creo que nos puede ayudar a centrarnos en lo que estamos viviendo hoy y probablemente lo que se va a vivir en los próximos 5 o 10 años de esta década. Y esto me lleva a conectar con el segundo aspecto. Ya les presenté a ustedes cómo se acogió. Arrancamos pues haciendo el análisis de los dos extremos, la exhibición, la prueba de exhibición en el derecho civil, el discovery en el derecho anglosajón, cómo de estos dos extremos o de estas dos culturas, digamos, tan diferentes a nivel procesal, se hizo una especie de mezcla y cómo se fue acogiendo en una cosa un poco sui generis esta solicitud de documentos en el arbitraje internacional con la evolución años 90, 2000, 2010 y ahora estamos en el 2020. Y eso me conecta con el siguiente tema, que es la práctica de la elección de documentos hoy en día en el arbitraje internacional. ¿Y qué nos tiene esta práctica de producción de documentos en el arbitraje internacional? Respondamos a la primera pregunta. Sobre, ya con todo lo que les he presentado, ustedes me imagino que ya pueden identificar cuáles son las preguntas claves sobre qué es la práctica hoy en día. La primera es, ¿quiénes son los actores? Entonces, los primeros actores serán los solicitantes. ¿Quién puede solicitar documentos? Y hoy en día está claro, no es discutible que lo pueden solicitar las partes o el tribunal arbitral, porque esa es otra premisa falsa con la que partimos. Cuando se habla de solicitud de documentos,
se piensa que es inmediatamente las partes reference schedule. No se nos olvide que el tribunal arbitral, motu propio, también puede solicitar documentos. Y lo puede perfectamente hacer, considerando que esos documentos ninguna de las partes lo ha aportado, que saben que existe y que por favor que alguna de las partes lo aporte porque lo considera que es relevante para entender. Y ya he estado yo en esa situación en la que yo, abogado, recibiendo una solicitud del tribunal arbitral, yo, tribunal arbitral, haciendo una solicitud a las partes. No es la regla general, es excepcional, pero existe y no se nos debe olvidar. Es cierto, la gran mayoría de las veces es solicitud de una parte frente a la otra, lo cual me lleva a la segunda parte de la pregunta, ¿quiénes? ¿Y quiénes son los destinatarios? Pues normalmente siempre decimos, pues la otra parte. Sí, pero no siempre, porque puede haber solicitud de documentos a terceros. Entonces, vemos ya que cuando hablamos de quiénes, en la práctica actual tenemos tribunal arbitral partes y solicitud a la otra parte o a un tercero. Y de la misma forma que les decía antes, que la solicitud por parte del tribunal arbitral es excepcional, obviamente la solicitud a un tercero que no está vinculado ni por el convenio arbitral ni por la jurisdicción o autoridad del tribunal arbitral es excepcional. ¿Y por qué es excepcional? Y ustedes ya se lo podrán imaginar, sencillamente porque es muy difícil ejecutar ese tipo de orden. O sea, si yo no tengo jurisdicción sobre un tercero, si esa jurisdicción no se vinculó de forma ninguna al arbitraje, lo máximo que puedo yo hacer es hacerle una solicitud amable, a ver si de pronto me dice que sí. Pero si me dice que no, ¿qué puedo hacer? Y además, imagínense ustedes pongan en el papel de un tribunal arbitral o aún de la parte a la cual pide ese documento o esa categoría de documentos de un tercero y el tribunal acepta, lo cual significa implícitamente que el tribunal considera que son documentos importantes y el tercero no lo aporta. Ya el tribunal, dos riesgos. Primero, una mella a su autoridad, porque que yo pida un documento y no me lo entreguen y no pase nada, o sea, ya básicamente mi autoridad quedó muy en entredicho. Y lo segundo es que consideré que el documento era importante, no me lo entregaron y ahora me toca de todas formas decidir. Entonces, es muy riesgoso para un tribunal arbitral aceptar estas solicitudes de exhibición de documentos en posesión de terceros y muy riesgoso para una parte pedirlos. No estoy diciendo que no se deba hacer, no estoy diciendo que sea imposible, pero son elementos que hay que tener en cuenta antes de muy alegremente decir, ah, no, es que quiero estos documentos que están en posesión de un tercero. ¿Y por qué digo muy alegremente? Porque volvemos a nuestro bagaje procesal local. Cuando yo se lo digo al juez que quiero que le pida un tercero que aporte documentos, que esto existe tanto en los Estados Unidos como en países de derecho civil, el juez tiene la autoridad, uno, para exigir el documento y para que si no lo aportan, imponer sanciones, incluido penalidades monetarias al tercero, que aunque no esté metido en el pleito, aunque no sea parte del pleito, el juez tiene esa jurisdicción. Obviamente, eso no lo tiene el Tribunal Arbitral Internacional. Entonces, es a usar con prudencia. Ustedes miran, ¿y qué pasa si tenemos documentos importantes que sabemos que están en posesión de tercero? Las pocas veces a lo largo de mi vida profesional en que he estado confrontado a esa situación, lo que he hecho es informar al tribunal arbitral y decirle al tribunal arbitral que yo estoy tomando medidas locales frente a jueces locales del lugar donde se encuentran los documentos y por lo tanto la persona, el tercero que está en posesión de ellos, y pedirle auxilio judicial a ese juez para que facilite la aportación, él sí, con todos los elementos de contriñentes, de fuerza que tiene el tribunal judicial, para yo después poderlos aportar al arbitraje. Entonces, esa, digamos, es normalmente, obviamente no hay solución milagro y única para todo, pero es la posibilidad que yo contemplaría cuando sé que hay un documento importante que que esté en posesión de un tercero no vinculado por el convenio arbitral y que no esté sujeto a la jurisdicción del tribunal. Em, ¿Qué es? Creo que hay un ¿Qué micrófono alarma es? Me abierto. está volviendo. Ok, muchas gracias. Hay un micrófono abierto, se está oyendo eco. Em,
decía, bueno, la primera pregunta sobre la práctica en la exhibición de documentos en arbitraje internacional era quiénes. Ya vemos los actores. El objetivo, ¿por qué yo pido un documento en arbitraje internacional? Y esto es muy importante porque es algo que los tribunales arbitrales hoy en día están utilizando muchísimo para negar o aceptar las solicitudes de documentos. Y es que el objetivo tiene que ser, yo lo llamo activo. Yo pido un documento porque ese documento es importante para mi caso, para probar mi caso. Ahora, ojo con esto, porque, y aquí entramos en la filigrana de la redacción de la solicitud. Yo tengo que decir que es importante para mi caso, ya veremos cómo se clarifica y cómo se clasifica esto de importante para mi caso y para la prueba del mismo, pero al mismo tiempo no puedo cortarme el cuello. Es decir, yo no puedo decirle, es que este es el documento que yo necesito para probar esto, porque si me llega a decir la otra parte que ese documento no existe, estoy en una posición muy complicada, porque básicamente estoy diciendo, lo que yo pensaba que yo necesitaba para probar mi caso no existe y ahora pues me quedé sin una prueba. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuando digo el fenómeno activo, es decir, yo lo necesito para mi defensa, pero con mucho cuidado de no ponerlo como si fuera el documento o la categoría de documentos fundamental para mi defensa, porque uno nunca sabe cuál va a ser la respuesta de la otra parte frente a esa solicitud y si efectivamente es posible que esos documentos no existan o que de existir no digan lo que a mí me interesaba. Y entonces lo que podía haber sido una posibilidad de fortalecer mi caso se devuelve cual boomerang y lo puede afectar. Pero lo que me interesaba cuando decía activo es que la posición de la parte siempre tiene que ser en relación con su propio caso y con sus demandas. Y ahora entenderán a dónde voy. Porque no puede ser pasiva. Y es que muchas veces sucede que las partes piden documentos para demostrar que el caso de la otra parte no tiene pruebas. ¿Entienden la diferencia? Yo quiero demostrar que mi caso está bien sustentado, ahora lo que quiero demostrar es que el caso de la otra parte no está bien sustentado. Y sistemáticamente, y eso ha sido un cambio eh, que se está presentando antiguamente, no importaba. El tribunal analizaba, no estoy diciendo que iba a ordenar la solicitud, la exhibición, pero la aceptaba. Hoy en día, sistemáticamente, el tribunal dice, esto es un fenómeno de carga de prueba y por lo tanto no ordeno la exhibición. Es decir, usted lo que me está diciendo es que la otra parte, para probar su caso, necesita este documento y que no lo ha aportado y que lo tiene que aportar, problema de ella. O sea, yo no voy a ordenar que la aporte. Si efectivamente es así y ese documento o esa serie de documentos eran fundamentales para probar la alegación que ella está haciendo y no hay otro medio de prueba para poder confirmar esa alegación, ese es problema de esa parte, no es problema suyo. Por lo tanto, usted no tiene ninguna autoridad para pedir ese tipo de documento. Y esto es muy importante porque normalmente, antiguamente, son documentos que son relevantes, que pueden ser determinantes para resolver el caso, pero el tribunal comienza a analizarlo en fenómeno de carga de prueba. O sea, usted no es el que tiene la carga de probar este hecho, por lo tanto, eso no es de su resorte y allá la otra parte asuma su responsabilidad si aporta los documentos que ella necesita o no. Usted pídame los que usted necesita. Entonces, ese es el punto segundo. Yo hablaba de quién es el objetivo ahora. Formulación. Entonces, decía, la formulación va dirigido a la otra parte, excepcionalmente al tercero. Y esa formulación se hace por solicitudes. Y aquí hay dos tipos de solicitudes. O tenemos el documento específico, el contrato de distribución entre tales partes de tal fecha, que existe porque usted lo mencionó en su alegato y no lo aportó y yo lo necesito. Ese es interesante. Y eso es una forma de pedir una solicitud. O la más común, que es la solicitud por categoría. Entonces digo, necesito los documentos relacionados con tales eventos, entre tales fechas, dirigidos entre tales personas, porque la categoría no puede ser demasiado amplia, porque si no el tribunal lo va a rechazar por indeterminación.
Y ya veremos ahora cuáles son las características y las objeciones que una parte puede presentar frente a una solicitud de documentos. Entonces, yo o pido el documento individual o pido una categoría de documentos que sean fácilmente identificables. Y eso significa que tengo que hacer una descripción. Cualquiera que sea el documento que yo pida, ya sea categoría o documento preciso, tengo que describirlo. Yo no puedo simplemente decir la carta que se mandó tal día a tal persona. O sea, yo tengo que entrar en más detalle porque perfectamente pueden decir con esta información hay 300 cartas o hay 300 documentos, ¿cuál es el que quiere? Entonces yo tengo que ser lo más preciso posible de forma tal de convencer al tribunal arbitral. Primero, de permitir a la parte que está recibiendo la solicitud de documentos que sepa qué es lo que se le está pidiendo y al tribunal eventualmente, si está encaminado en algún momento a tomar una decisión, que pueda considerar que efectivamente yo fui lo suficientemente detallado en la descripción para permitir que efectivamente ese documento sea aportado. ¿Significa esto que en las categorías tienen que ser lo más restrictivas posibles, o sea, lo más precisas, yo diría más que restrictiva, en el tiempo y en el tipo de destinatarios y en el objeto, y lo más específico posible respecto al contenido de los documentos? Entonces, estos son dos claves fundamentales para la redacción de una buena solicitud de documentos. Tercer elemento, yo les decía, solicitudes, ¿qué tipo de solicitudes? Descripción de documento. Además, yo tengo que informarle al tribunal arbitral y explicarle al tribunal arbitral, bueno, primero la parte y eventualmente el tribunal arbitral, si me tengo que encontrar ante él, que el documento es pertinente, es decir, en inglés dicen relevant, pertinente para el caso, o sea, está relacionado con el caso. Y segundo, que es un documento sustancial. Los americanos dicen material, es muy difícil hacer traducciones exactas, siempre alguien va a decir, no, no, material no es sustancial. Para los efectos de este webinar, asumamos que material es sustancial y que relevant es pertinente. ¿Y sustancial para qué? O sea, decíamos pertinente para el caso, es decir, está conectado con el caso, y sustancial para su decisión. Es decir, que el documento no solamente es relevante para el caso, porque tiene relación con el caso, sino que además este documento puede influir la decisión del tribunal arbitral. O sea que es importante para las cuestiones litigiosas que se están debatiendo en el arbitraje. Y obviamente que ese documento, uno, afirmar que yo no lo tengo, o sea, nadie puede pedir un documento, ha sucedido que piden documentos y la otra parte responde diciendo, sí, pero es que estos documentos, si usted se da cuenta de lo que usted me está diciendo, todos estos documentos, con base en esta cláusula del contrato, se decía que tenían que ser enviados con copia a la parte que lo está solicitando. Luego, esta parte lo que está diciéndome es que usted perdió los documentos y que quiere que yo se los aporte. O sea, usted no cumplió con el primer requisito, que es que son documentos que no están en su posesión. O dígame que sí están, o dígame que los perdió. Y ya pone a la otra parte una situación muy complicada a decir probablemente que no los encuentra. Y ya frente al tribunal arbitral va a quedar en una situación de que, bueno, si traspapeló documentos que ella considera que son importantes, cómo se comportó en la ejecución del contrato. Entonces, esto es fundamental. Son documentos que yo tengo que afirmar claramente y explicar por qué no están en mi posesión y afirmar y explicar por qué razonablemente yo pienso que están en posesión de la otra parte a quien se lo estoy pidiendo. Entonces, eso, digamos, es esencialmente lo que yo tengo que hacer en el momento en que estoy elaborando la solicitud de aportación de documentos. ¿Qué hace la otra parte? La otra parte, y aquí vemos, ¿se acuerdan cuando hacíamos la comparación entre exhibición de documentos, derecho civil, discovery, derecho de anglosajón? En uno se hace ante el juez, en el otro el juez no interviene sino al final. Aquí estamos en una mezcla. Este primer intercambio de solicitud de documentos se hace de abogado a abogado o de parte a parte, con base en el famoso reference schedule del cual yo ya les comenté. Y esta parte que recibe la solicitud de documentos puede hacer esencialmente dos cosas. La primera, bueno, tres para ser exactos. La primera, decir, aquí están los documentos. Problema resuelto. Me los pidió, yo se los di. Seguimos. Puede decir, ¿sabe qué? Como usted me pidió los documentos, no se los puedo dar, por las razones que sea, pero le puedo dar ciertos documentos, lo que se denomina una aportación selectiva. Ya veremos qué hace la otra parte. O puedo claramente decir, mire, ¿sabe qué?
no voy a aportar los documentos por estas razones. Y en ese caso tengo que decir por qué no los voy a aportar. En ese momento, la parte que recibe la respuesta, si le aportamos los documentos, está tranquilos, el arbitraje sigue su proceso. Si hacen una aportación parcial, puede contentarse con la aportación parcial o puede considerar e insistir en la aportación completa. Y si no se los aportaron, o se queda satisfecha con que no existen o que no le aportaron los documentos, o insiste. Si insisten, en caso de aportación parcial o falta de aportación, obviamente en ese momento vamos al tribunal arbitral. Y el tribunal arbitral tomará una decisión, decidirá si procede o no procede la aportación del documento, la exhibición del documento, y dará un plazo a las partes para hacerlo. Volvamos a la etapa anterior, es decir, a la parte en la cual la parte receptora se va a manifestar. Y obviamente la que nos interesa es cuando la parte dice, no voy a producir, no voy a aportar. Y son las objeciones. Y estas objeciones están, generalmente son aceptadas, todo el mundo las conoce. Estas objeciones, y ustedes las encuentran catalogadas además en las guías sobre el toma de prueba en arbitraje internacional, son esencialmente porque o no se han cumplido los requisitos que les comentaba antes, no está suficientemente detallado la categoría de documentos o el documento, no se ha demostrado que sea pertinente o que sea sustancial, no están en posesión de la parte que recibe la solicitud. Esas obviamente son las primeras objeciones. Pero fuera de esas existen otras objeciones que las enumero porque cada una de ellas nos da pie para un seminario. Constituye un esfuerzo desproporcionado. Pedir estos documentos y buscar estos documentos para mí es un esfuerzo desproporcionado y por lo tanto usted no me puede obligar a tener una conducta irrazonable. Están protegidos por algún tipo de impedimento o sigilo, normalmente profesional. No existen. Diferente decir que no los tengo en posesión o que no existen. Ojo, no es lo mismo. ¿Están sujetos a confidencialidad o hay restricciones? Tipo político, sobre todo cuando se está frente a un gobierno o una entidad pública, si hay restricciones de tipo político o de seguridad nacional. Y después, frente a esas objeciones, obviamente tenemos toda una cantidad de subobjeciones que no es del caso señalar, me concentro en aquellas que son más amplias. Formato de la exhibición. Yo creo que aquí lo importante, ya vemos que estas son las objeciones. En el caso en que se tienen que aportar finalmente los documentos, ya sea porque la parte lo hizo voluntariamente o porque lo ordenó el tribunal arbitral, sepamos que no se requiere aportar originales, basta copias. Ya la otra parte, si considera que esa copia no es fidedigna, hará un incidente sobre la fidelidad de la copia, pero en principio la obligación es aportar copias no originales. Si son documentos electrónicos, se aportan en la forma que sea lo menos dispendiosa y costosa para la parte que está haciendo la aportación y obviamente sin necesidad de revelar el metadata. Esta parte es importante. Nadie está obligado a presentar metadata, a menos que el tribunal ordene, pero si no hay una decisión concreta sobre la existencia de metadata en el documento, nadie está obligado a presentarla. Y, muy importante, no hay necesidad de traducirlos. Los documentos se presentan en el idioma que existe. Y es a cargo de la parte que los quiera aportar a posteriori en el proceso que tendrá que traducirlos. Y esto es muy importante porque en esta aportación de documentos entre las partes, y acuérdense la diferencia con la exhibición de documentos en derecho civil, donde el documento queda incorporado al expediente, en el arbitraje internacional, la aportación de documentos también es entre las partes y es solamente la parte que finalmente recibe el documento que tomará la decisión si lo quiere aportar al arbitraje. Sanciones. ¿Cuáles son las sanciones que puede tomar un tribunal arbitral? Y aquí volvemos al hecho de que un tribunal arbitral tiene jurisdicción, pero no tiene imperio. Entonces, las sanciones esencialmente se reducen a inferencias. Y ustedes me dirán, ¿y si el tribunal hace inferencias? La verdad es que sí. Y yo diría, hace dos tipos de inferencias. Las inferencias explícitas, que son
raras, y el tribunal básicamente ha dicho y estaba en caso en que el tribunal ha decidido que efectivamente hubo este incidente de solicitud de documentos, no se presentaron los documentos y el tribunal considera que efectivamente ha lugar a pensar que este documento contenía información que era detrimente, que era negativa para la parte que no lo aportó. Es el menos de los casos. La mayoría de las veces el tribunal hace inferencias implícitas y esto no lo podemos controlar, pero es el ser humano. El ser humano parte de la base de que si él pidió un documento, yo hablo del tribunal arbitral, consideró que era relevante, considera que existe, considera que está en posesión de la otra parte y la otra parte no lo aportó, inmediatamente crea un sentimiento de que efectivamente algo está pasando con ese documento y necesariamente no debe ser algo bueno para la parte que no lo aportó. Y lo que hacen normalmente los tribunales arbitrales es que eso queda en su memoria y cuando van a redactar el laudo, entra en juego, y esos son los famosos vías cognitivos, los sesgos cognitivos que tiene todo ser humano, y nunca van a reconocer que están haciendo una inferencia, pero indudablemente eso va a quedar en la mente del tribunal arbitral y después, con base en los demás acervo probatorio, dirán que efectivamente consideran que este hecho está aprobado, pero sabiendo que efectivamente la inferencia tuvo un peso no declarado, pero existente en el razonamiento. Entonces, esta es la verdadera situación en materia de arbitraje. Yo no creo, y aquí ya paso al último tema, conclusión, que en este tipo de situaciones estemos en una verdadera elemento en el cual, gracias a que pedimos un documento y nos aportó, vamos a tener una posición muchísimo más favorable en el arbitraje. Puede existir, para mí es excepcional. Yo no creo que la estrategia de un abogado sea pedir documentos para tratar de buscar inferencias. No es una buena estrategia. La mayoría de las veces no va a funcionar. Yo creo que el abogado tiene que ser muy preciso en los documentos que pide. Y lo que estoy viendo en la práctica actual es que pasamos de este péndulo en donde habíamos descubierto la solicitud de documentos y pedíamos documentos y los tribunales eran más o menos favorables a esta solicitud de documentos a una cuestión muchísimo más restrictiva, tanto de parte de los abogados, que ahora lo hacen de una forma muchísimo más precisa, como de los tribunales arbitrales que se han vuelto muchísimo más estrictos. Yo me limitaría a pedir documentos, y es lo que yo hago en mis casos, a pedir los documentos que son realmente fundamentales para el caso, no necesariamente para la prueba de mi posición, pero que son documentos que efectivamente puedo fácilmente, si me toca ir ante el tribunal arbitral, convencer al tribunal arbitral de que estos documentos son esenciales para poder el tribunal arbitral entender el caso. No exagerar en la cantidad. Yo he visto ya tribunales arbitrales que limitan a no más de 20 solicitudes la etapa de solicitud de documentos. O sea, no se puede pasar de 20 y aceptar que no siempre es necesario. Y yo ahora estoy en un caso en que precisamente es una cuestión de puro derecho e interpretación contractual, caso complicado, caso difícil, muchos millones de dólares en juego, en que con el otro abogado yo le planteé, le dije, mire, aquí solicitud de documentos, francamente, y el tribunal me dijo, tiene usted toda la razón, nos reservamos el derecho no estamos renunciando a solicitar documentos, pero no creemos que valga la pena paralizar el arbitraje durante 2 meses mientras hay este ejercicio de solicitud de documentos, cuando sabemos que efectivamente no hay muchos documentos que solicitar y los documentos que son relevantes, o él o yo los vamos a aportar porque los necesitamos. Y ambos sabemos que los tenemos. Entonces, hay que tener esa capacidad crítica de aceptar, de salir de los automatismos. Y con eso tal vez yo concluiría mi presentación. Me iba pasando un poco de tiempo porque quería hablar 45 minutos, hablé casi 50, pero quedo en manos de ustedes para en los 10 minutos que nos quedan responder las preguntas que tenga el público. Muchísimas gracias a todos los participantes y muchísimas gracias, Rini. Gracias a ti, Fernando. La verdad es que yo sí tengo varias preguntas y iba anotando mientras tú hablabas. La primera, para tratar de ir un poco en el orden que tú expusiste, pudiéramos decir entonces que esta figura
de producción de documentos sería como un híbrido entre el discovery de los norteamericanos y la exhibición de documentos de nuestro derecho civil. Tal cual, mira, yo creo que la práctica hoy en día del arbitraje internacional, vuelvo y me remonto a mis inicios en el arbitraje, siempre había la eterna discusión, no, es que el arbitraje internacional son los anglosajones los que lo han formado y esto es un desastre. Cuando hablaba con mis amigos americanos, ellos me decían, no, es que esto de que todo es por escrito, eso es típicamente derecho civil, esto no tiene nada que ver, nosotros lo que nos gusta es la oralidad, aquí nosotros tenemos audiencias de 3 semanas, de un mes y es así como debe ser. Y llegué a la conclusión de que efectivamente el arbitraje en general, y la solicitud de documentos es un buen ejemplo, ha logrado buscar un equilibrio entre dos sistemas, hay muchos más, pero los dos, digamos, Bueno, dominantes en el mundo, que es el de derecho civil y el derecho anglosajón, como tengo otra pregunta. Yo sé que te ha tocado ser árbitro en múltiples ocasiones y quisiera preguntarte si dentro de esas oportunidades te has topado con alguien, con alguna parte que ha solicitado documentos y ustedes como tribunal lo han negado. ¿Bajo qué criterios o qué circunstancias podría un tribunal, además de lo que ya explicaste, de que el poder probablemente podría estar un documento sujeto a algún tipo de restricción, ¿por qué denegaría un tribunal? ¿Qué razones, qué criterios o qué circunstancias podría eh, argumentar un tribunal para decir no podemos aceptar esa solicitud de producción de documentos? como bien lo dices, o sea, el tribunal la mayoría de las veces se apoya en las objeciones que se han hecho. Yo te diría que a nivel de cantidad, Ok. la mayoría de las veces el tribunal las niega por irrelevantes o excesivas. Ujú, Digamos, esa para mí, si yo dijera, ¿y qué es las que más comúnmente uno ve? Es por irrelevancia ujú. del documento o por ser excesiva, por ser indeterminada y exigir demasiado esfuerzo de la otra parte. Hay un punto que no mencioné en la charla y que yo creo que es importante que ustedes tengan en mente, y es que hoy en día los tribunales ya no dan razones en la negación o Oh, aceptación de documentos. oh, Y esto se hizo porque antiguamente el tribunal daba todo un razonamiento bastante extenso. Hoy en día el tribunal dice en la orden procesal número 1 que el tribunal las examinará a su entera discreción. Lo cual no claro. significa que no dé razones, estoy exagerando cuando digo que no da razones, pero son razones lacónicas. Es decir, si tiene 2 párrafos, ya es una gran motivación. La mayor veces va a decir irrelevante o excesiva. Oh, ¿Ok? entiendo, claro. Pero entonces podríamos decir entonces que en esa audiencia de organización que hace el tribunal antes de comenzar formalmente las actuaciones, allí podría, en esa reunión y luego producida en la primera orden procesal, definir cuáles son y qué tipo de circunstancias o en qué situaciones se podrían permitir o admitir entonces la solicitud de producción de documentos. Tal cual. Yo creo que Perfecto. esa es la labor, digamos, de lo que llama la CSI, el famoso conferencia para el inicio del procedimiento o Case Management Ujú. Conference. Esa es la utilidad que tiene sobre todo, y yo creo que aquí hay que tener cuidado como árbitro cuando se está frente a partes, abogados que no tienen tanta experiencia en arbitraje internacional. Y yo creo que es parte de la obligación un poco, llamémosla didáctica del tribunal arbitral, es advertir a las partes lo que ella está dispuesto a considerar importante y aceptar para que estén sobre aviso y sobre todo para que los dos abogados sepan a qué atenerse y no haya sorpresas. Yo creo que lo peor que le puede suceder a un árbitro y la mayor crítica que yo hago a un árbitro, fuera de la pereza y la falta de trabajo, que obviamente es la peor, pero fuera de eso, aunque sea diligente, es no causar sorpresas. No hay nada que sea más grave en un procedimiento arbitral que Por una parte se supuesto, sienta sorprendida por las actitudes del tribunal arbitral. Y por eso creo que hay supuesto. que tener muchísimo cuidado. Mira, aquí hay una pregunta de José René Orue, y me disculpa si pronuncié mal su apellido. Dice, en ocasiones se solicita información como medida cautelar. Yo entiendo la pregunta más como las famosas diligencias de aseguramiento de prueba. Digamos, son un tipo de medida cautelar
que no va destinada a proteger un derecho, sino más a proteger una prueba. Yo no he visto en relación con documentos, lo he visto en relación con prueba técnica y me acuerdo la última en la que yo estuve involucrado, era un túnel donde había un problema sobre la idoneidad y las especificaciones del túnel. Era un túnel Ujú. para una hidroeléctrica. Obviamente ese túnel iba a ser inundado y como ustedes bien saben, una vez inundado el túnel, uno no lo puede vaciar para entrar en el túnel, eso queda Claro, inundado de por vida y nosotros claro. logramos que se declarara preconstituir una prueba, es decir, antes de que hubiéramos siquiera intercambiado los primeros memoriales, se pidió que se permitiera la entrada de unos peritos que tomaran unas muestras y que esas muestras se preservaron para poderlas analizar con posterioridad una vez el túnel ya fuera inundado. En materia de documentos, digamos, si en teoría yo pudiera imaginarme que hay un documento que puede ser destruido, que puede desaparecer, no se me viene un ejemplo aquí a la mente, nada obsta para que yo pueda pedirle al tribunal arbitral que preserve el documento. Ya analizaremos si el documento es relevante o no es relevante, por lo menos es un documento que va a ser destruido de forma inminente y que por lo tanto a título cautelar prevea su destrucción o evite su destrucción. Sí, José René confirma, dice, es correcto, doctor Mantilla, es con efecto de preservación de prueba. Preservación de prueba, perfecto. Mira, yo quisiera, ya son las 9, quisiera respetar el tiempo. Yo tengo muchas más preguntas, pero mejor otro día conversamos de este tema. Y también respetar tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy, muy ocupada, pero no quiero cerrar sin reiterar el agradecimiento del SECAP por este espacio, por tu tiempo, por tu experiencia, por todas dice, ilustrado, ha sido muy ilustrativo, dice, saludos desde Honduras. Otro aquí de Nicaragua. José René dice que te conoció en Nicaragua. Así que bueno, queremos entonces de parte del SECAP agradecer a todos los participantes. Esperamos, Fernando, poder tenerte próximamente en Panamá, pero ya que vengas y tengas ese tiempo para compartir tus experiencias con nosotros. Gracias por tu desprendimiento nuevamente. Y bueno, agradecemos a todos los participantes. Los esperamos en el próximo webinar SECAP, sería el capítulo 6. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias. Gracias, saludos a todos. Hasta pronto.